¿Alguna vez te has preguntado por qué, mientras más deseas algo, más inalcanzable parece volverse? Como si entre más intentaras aferrarte a una conexión, a una respuesta, a una señal, más se hundiera el silencio a tu alrededor. Quizá no sea solo cuestión de mala fortuna. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si es precisamente ese anhelo desesperado lo que mantiene todo a distancia? ¿Y si, sin darte cuenta, tu energía estuviera diciéndole al universo, lo necesito porque no lo tengo? Y en ese mismo susurro, reforzando la ausencia. En este punto, no hablamos de meras creencias, sino de frecuencias reales. Vibraciones sutiles que moldean tu realidad, incluso sin que seas consciente. Carl Jung lo advirtió con claridad. La psique proyecta aquello que el ego se empeña en esconder. Y lo que escondes no desaparece, vibra, se expresa, actúa. Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué está comunicando tu energía en silencio? No busques respuestas automáticas o prefabricadas. Escucha. La verdad no viene de afuera, brota desde el fondo. Este video es una invitación a sumergirte en lo invisible, un llamado silencioso para que regreses al centro de tu propia energía. Respira profundo. Tal vez lo que estás a punto de escuchar no te entregue certezas, pero podría encender en ti la chispa exacta que estabas esperando, la que te impulse a dejar de buscar y empezar a irradiar, porque buscar es vibrar desde la carencia. Y esto no es solo una metáfora poética, es una ley real, una verdad energética que moldea lo que atraes. Cada vez que concentras tu atención, tu emoción y tu energía en algo, con la urgencia de obtenerlo a toda costa, sin darte cuenta, estás emitiendo una vibración de carencia. Carl Jung lo entendió con una lucidez extraordinaria. Todo aquello que el ego desea con desesperación despierta, inevitablemente, la sombra. Esa parte inconsciente comienza a operar, desalineada de nuestra verdadera esencia, creando interferencias silenciosas en el camino. Cuando deseamos con urgencia, lanzamos al mundo una señal muda de carencia. Es como si, sin palabras, estuviéramos diciendo, no soy suficiente sin esto. Y el universo, en su delicada pero implacable sabiduría, responde alejándose. Puedes recitar mantras, escribir afirmaciones, repetir que todo está bien, pero el campo energético no miente. Ese campo vibra más allá de las palabras. Es sensible, maleable, y todo, y todos, lo perciben. Es ahí donde la verdadera frecuencia queda expuesta. Imagina la historia de Carla, una psicóloga de alma sensible y despierta, que tras una relación desgastante, decidió reconstruirse. Hizo todo lo correcto. Leyó, meditó, reflexionó. Pero cuando alguien nuevo apareció en su camino, su energía se desbordó. No lo expresó con palabras, pero su presencia lo gritaba. Se proyectó hacia el futuro, se aferró a la ilusión de lo que podría ser, y sin darse cuenta, se deshabitó. Se perdió en la anticipación, dejando atrás el único lugar donde realmente podía encontrarse, en sí misma. Y aquella conexión que al principio parecía llena de promesas comenzó a desvanecerse, porque no era la Carla auténtica, presente, quien se estaba vinculando. Era su necesidad. Y la necesidad, aunque no se diga en voz alta, vibra, se siente. El otro la percibe, el campo la percibe, la vida misma responde. Jung lo llamó proyección psíquica. No vemos al otro como realmente es, sino como nuestra herida necesita que sea. Cuando esto sucede, dejamos de atraer y comenzamos a repeler. Esa fractura entre lo que intentamos y lo que realmente vibramos es el punto ciego de muchos caminos espirituales. No basta con querer, es necesario alinear el campo interno.
Es como intentar sintonizar una emisora de radio girando el dial en dirección contraria, porque el universo, aunque invisible, responde a leyes sutiles de resonancia. Solo aquello que vibra en armonía puede encontrarse. Solo responde a aquello que vibra en sintonía. Es aquí donde la ciencia moderna y la espiritualidad se encuentran. La mecánica cuántica ya lo ha demostrado. El observador afecta el resultado. La realidad colapsa entre infinitas posibilidades, según el foco y la vibración de quien la contempla. No es magia, no es fantasía, es ciencia pura desplegándose ante nuestros ojos. Y esta verdad es profundamente reveladora. No atraemos lo que pensamos, atraemos lo que vibramos. La energía de la búsqueda desesperada tiene una huella inconfundible: ansiedad, prisa, control, miedo. Cada vez que sientes que debes hablar para no perder, que te adelantas en los gestos, que buscas certezas constantes, estás actuando desde la carencia. Estás moviéndote desde el vacío, no desde la plenitud. Y ese vacío, aunque intente camuflarse, siempre encuentra la forma de mostrarse. Se manifiesta en mensajes que nunca llegan, en encuentros que no fluyen, en silencios que se ensanchan hasta convertirse en abismos. Natalia, otra alma en búsqueda de conexión, lo vivió en carne propia. Creía estar lista. Había hecho su trabajo interior. Pero en cada nueva relación surgía una inquietud apenas perceptible, como un eco sutil bajo la superficie. No era visible, pero se sentía. Y el patrón se repetía: distancia, confusión, frustración. Hasta que su terapeuta le dijo con honestidad: tu mente cree que ya soltó, pero tu energía sigue buscando. Fue en ese instante cuando lo comprendió. La vibración no responde a lo que creemos entender, sino a lo que aún sostenemos en lo profundo. Jung lo enseñó claramente. No es el discurso consciente el que moldea la realidad, sino el inconsciente no resuelto. Ese inconsciente vibra, opera, se expande como un eco sutil. Nuestro campo energético es un espejo invisible, reflejando al mundo las verdades más íntimas de nuestro ser. Y si ese espejo está agrietado por la duda, la carencia o el temor, lo que devuelve no es conexión, sino distancia. El verdadero cambio comienza cuando comprendemos que soltar no significa rendirse, significa elegir vibrar de un modo distinto. Y esa transformación no ocurre por fuerza, ocurre por presencia. El silencio se convierte en herramienta de purificación. La pausa, en un puente que nos reconecta. Cuando dejamos de perseguir lo que no está alineado, nuestra energía deja de gritar: me falta, y empieza suavemente a susurrar: estoy aquí. Y ese susurro silencioso y profundo tiene más poder que cualquier clamor desesperado. Atraemos aquello que vibra en sintonía con nosotros y alejamos lo que no puede sostenerse en nuestra frecuencia. Jung habló de la individuación como el camino de regreso al centro, un proceso en el que dejamos de buscar afuera lo que el alma ha estado pidiendo dentro. Cuando soltamos el impulso de controlar, nuestra vibración cambia, y con ella todo lo que nos rodea. Aquello que antes parecía indiferente empieza, de pronto, a mirarnos. No porque seamos mejores, sino porque somos más completos. Y esa plenitud es magnética. No exige, no persigue, no suplica. Simplemente es. Ser, en este sentido, es habitar tu propia vibración, como quien sabe, con certeza tranquila, que ya es aquello que tanto buscaba. En este estado, el mundo deja de sentirse como un terreno de búsqueda y se convierte en un campo de eco. Un eco que refleja nuestra presencia auténtica, silenciosa y poderosa. Y es ahí donde comienza el verdadero despertar. Ignorar las señales que nuestro campo energético emite es como caminar con los ojos abiertos, pero en completa oscuridad. La vida nos habla todo el tiempo.
No usa palabras, sino patrones, repeticiones, sensaciones, sincronicidades. Y cuando insistimos en reducirlo todo a meras casualidades o explicaciones racionales, perdemos la oportunidad de ver que el universo es un lenguaje vivo. Y nosotros, al mismo tiempo, somos lectores y emisores de ese lenguaje. Jung solía decir que lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente aparece en la vida como destino. Lo que realmente quería mostrarnos era esto. Todo lo que negamos, evadimos o reprimimos dentro, regresa con fuerza desde fuera, proyectado en nuestras relaciones, en los tropiezos que se repiten, en el vacío que persiste. La mujer que siempre atrae parejas inaccesibles. El hombre que repite, una y otra vez, el mismo patrón de abandono. La persona que busca sin descanso la validación ajena y no entiende por qué nadie la reconoce. Todos ellos están, en realidad, emitiendo una vibración inconsciente, de carencia, de miedo, de vacío, de desconexión con su propio centro. Y el universo, coherente y fiel a esa frecuencia, responde en silencio. Así sea. La consecuencia de vivir sin conciencia de este campo sutil es una vida marcada por una frustración silenciosa, por búsquedas interminables que nunca llegan a completarse. Y aunque intenten racionalizarlo, lean libros, tomen cursos, mediten, acudan a terapia. Si la energía que emiten sigue teñida de necesidad, todo a su alrededor continuará vibrando confusión. Porque la realidad emocional no se transforma con esfuerzo intelectual, cambia solo cuando cambia la vibración. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de reaccionar, de correr, de intentar arreglarlo todo a toda costa, y empezamos simplemente a ser, a estar presentes no solo en el cuerpo, sino también en la energía. Estar completos, incluso sin garantías, permanecer firmes, aún sin respuestas. La energía se percibe, el campo vibra y el mundo lo siente. No es misticismo, es percepción pura. Es la ciencia de lo invisible. Y cuando ignoramos esa vibración, el costo se paga. En relaciones que desgastan, en heridas que se repiten, en el cansancio de intentar una y otra vez, sin llegar nunca. Es aquí donde somos llamados a hacernos preguntas más profundas, más incómodas. ¿Qué parte de mí aún cree que necesita ser elegido para sentirse digno? ¿Por qué mi energía sigue pidiendo validación, como si no fuera suficiente por sí misma? ¿Y si no hay nada malo en mí, sino en el lugar desde donde vibro? Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, pero sí requieren algo esencial: presencia, porque solo al habitar plenamente en nosotros podemos ver con claridad cuánto tiempo llevábamos estando fuera de nosotros mismos. Jung lo comprendió con claridad cuando dijo: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Y ese proceso comienza al reconocer que, muchas veces, nuestras acciones más espirituales no son más que estrategias sutiles del ego intentando mantener el control. Incluso la meditación puede convertirse en una forma de huida, si se practica con ansiedad. Incluso el silencio puede ser ruido, si nace del miedo. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de actuar desde la desesperación y elegimos sostenernos, permanecer firmes, incluso en medio de la incertidumbre. La historia de Natalia, una mujer intuitiva y sensible, encarna con fuerza esta verdad. Después de un largo camino de sanación, decidió abrirse a una nueva relación. Todo parecía fluir, hasta que poco a poco Natalia comenzó a adelantarse. Quería definirlo todo, entenderlo todo, asegurarlo todo. Cada silencio se volvía un disparador, cada pausa una amenaza velada. Sin darse cuenta, su energía se desplazó de la presencia al control. Su pareja no se fue de inmediato, pero su energía sí.
Y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse, porque Natalia, como tantas otras almas, seguía vibrando desde la herida, no desde la verdad. La necesidad de controlar era miedo disfrazado de cuidado. El impulso de asegurar era trauma vestido de atención. Y cuando eso sucede, el campo energético se cierra, porque el control no genera conexión, genera tensión, y la tensión no sostiene vínculos, los desgasta. Jung lo expresó con sabiduría. El alma florece solo en libertad, y el control es la prisión más invisible, más silenciosa, más sutil que podemos construir. No se percibe al instante, pero envenena. No alza la voz, pero pesa. No hiere con palabras, sino con la falta de ligereza. Y cuando vibramos control, incluso con las mejores intenciones, la energía a nuestro alrededor comienza a desgastarse. Ese es el verdadero punto de quiebre. El momento en que comprendes que soltar no significa rendirse, significa alinearte. Que dejar de insistir no es una derrota, es una liberación. No actuar desde la desesperación es, muchas veces, el acto más poderoso de presencia que podemos ofrecer al mundo y a nosotros mismos. Jung lo expresó con claridad. Todo lo que el ego intenta controlar revela aquello que no cree que el alma pueda sostener por sí sola. Y esto muestra hasta qué punto seguimos confiando más en la mente que en el espíritu. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si empezaras a confiar en que lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser manipulado? ¿Y si vieras el silencio no como amenaza, sino como claridad? ¿Y si en vez de ajustarte a lo que te confunde, eligieras anclarte en lo que te equilibra? La vida cambiaría, no poco a poco, sino profundamente. Porque la verdadera armonía no necesita tiempo, solo necesita verdad. Y la verdad es esta: lo que buscas se aleja, no porque no sea para ti, sino porque aún no vibras como quien ya lo posee. Y cuando eso cambia, todo cambia. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que cuanto más perseguías algo, más parecía escapar? ¿Alguna vez hiciste todo correcto, pero aún así nada fluía? Cuéntame en los comentarios qué parte de este viaje ha tocado algo dentro de ti. Quiero saber cómo ha resonado en tu historia, en tu corazón. Si sentiste esa conexión, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir caminando juntos este sendero de expansión energética. Porque aquí, cada reflexión es un paso más hacia tu centro. Cuando comprendemos que lo que emitimos moldea lo que experimentamos, algo más grande se revela. El puente que une la sabiduría ancestral con los descubrimientos de la ciencia moderna. No es solo una idea, es un pulso vivo, latiendo dentro de cada experiencia humana. Durante miles de años, las tradiciones espirituales hablaron de este campo invisible donde todo está conectado, donde el pensamiento influye en la materia, donde la emoción da forma a la realidad. Carl Jung, con su visión tejida de mitos, arquetipos y experiencia clínica, fue de los primeros en tender un puente entre la ciencia y el alma, mostrándonos que lo invisible no solo existe, sino que nos habita. Los antiguos lo llamaron prana, chi, espíritu, aliento vital. Hoy lo nombramos bioenergía, frecuencia, campo cuántico. Pero la esencia siempre ha sido la misma. Hay una inteligencia que organiza el caos y responde a la vibración. Para Jung, la individuación era el viaje del alma de regreso al ser, al núcleo divino, a la verdad que habita en cada uno de nosotros. Y este regreso no es un suceso místico, lejano o reservado para unos pocos. Es una práctica diaria. Comienza en el instante en que dejamos de buscar afuera y empezamos a habitarnos por completo. Natalia es un ejemplo de este despertar. Pasó años atrapada en los mismos ciclos,
vínculos intensos que terminaban en rechazos silenciosos. Comienza cuando dejamos de usar la espiritualidad como una vía de escape y comenzamos a verla como un proceso de alineación. Cuando entendemos que no es la vida la que necesita transformarse, sino la vibración con la que nos relacionamos con ella. Tras cada despedida se prometía a sí misma estar lista para algo mejor, pero la energía con la que volvía a lanzarse repetía el mismo susurro: mírame, elígeme, valídame. Hasta que un día decidió detenerse, no para renunciar al amor, sino para volver a encontrarse. Comenzó a caminar sin móvil, a respirar antes de responder, a sostener el vacío, sin miedo. Y fue allí, en el silencio del no hacer, donde su vibración empezó a transformarse. Lo que antes era urgencia, se volvió calma. Lo que antes era búsqueda, se volvió presencia. Y fue precisamente esa presencia, limpia y serena, la que comenzó a atraer personas y experiencias que antes parecían fuera de su alcance. Porque el universo no responde a lo que anhelamos ser, responde a lo que ya somos. Cuando habitamos nuestro cuerpo con autenticidad, cuando sostenemos nuestro centro con constancia, el mundo alrededor cambia, sin necesidad de forzarlo. Así nace el estado vibracional puro, ese lugar interior donde ya no necesitamos hacer para merecer ni demostrar para existir. En ese espacio, la presencia misma se vuelve magnética, no porque busque atraer, sino porque irradia. Irradiar no es lo mismo que conquistar. Conquistar exige fuerza, estrategia, acción. Irradiar solo requiere presencia. Jung lo dijo claramente: el yo no necesita protección, necesita ser descubierto. Y cuando se descubre, todo encuentra su orden. Dejas de moldearte para encajar, dejas de torcer tu frecuencia para agradar, dejas de intercambiar tu esencia por migajas de atención. Te conviertes en un campo completo, estable, que no se mueve al compás del viento, sino que sostiene su propio eje. Y ese eje es poder. No un poder que domina, sino un poder que de forma natural atrae todo lo que vibra en la misma frecuencia. La mujer que antes necesitaba hacerse notar, ahora se hace notar solo por ser. El hombre que antes buscaba ser comprendido, ahora irradia tal claridad que ya no necesita explicarse. El alma que antes mendigaba aceptación, ahora descansa en la plenitud de simplemente ser. Ese es el punto de inflexión, donde el silencio dice más que las palabras, donde la calma interior inspira respeto, donde la energía se convierte en brújula. Evely, terapeuta energética, vivió en carne propia este punto de quiebre. Durante años atrajo relaciones caóticas, intensas, inestables, hasta que un día se hizo la pregunta que lo cambió todo: ¿qué parte de mí sigue creyendo que debo hacer algo para que me elijan? En ese instante, algo dentro de ella hizo clic. Dejó de reaccionar desde el impulso de agradar, de adaptarse, de mendigar comprensión. Evely, terapeuta energética, vivió en carne propia este punto de quiebre. Durante años atrajo relaciones caóticas, intensas, inestables, hasta que un día se hizo la pregunta que lo cambió todo. Comenzó a sostener su energía, incluso cuando la energía del otro no estaba lista para encontrarse. Y eso lo transformó todo. Porque quien vibra en verdad no necesita convencer a nadie. La energía habla por sí sola, y aquellos que no resuenan simplemente se apartan, sin drama, sin ruido. Quienes permanecen lo hacen porque reconocen, porque sienten, porque vibran en sintonía. Ese es el verdadero milagro. No cambiar a los demás, sino transformarte a ti mismo al punto en que solo permanece lo que te honra. Este estado de presencia vibracional no nace de un solo momento. Se cultiva en silencio, en las pequeñas elecciones cotidianas. Es cuando eliges quedarte contigo en vez de huir hacia el teléfono.
Es cuando respiras antes de responder a un mensaje cargado de ansiedad. Es cuando eliges actuar, no para controlar, sino para sostener. Y eso requiere valentía, porque es mucho más fácil caer en viejos patrones, repetir impulsos, dramatizar silencios. Pero cuando eliges tu centro, algo cambia. Comienza una nueva danza con la vida. Una danza en la que no persigues, no fuerzas, no empujas. Simplemente eres. Y ese ser auténtico, cuando realmente habita en ti, reorganiza todo lo que te rodea. Carl Jung lo expresó con claridad. Lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser buscado, solo reconocido. Porque cuando dejas de salir de ti mismo para conquistar el mundo comienza a girar hacia ti. Ya no estás perdido entre expectativas ajenas ni atrapado en tus miedos. Estás en casa, estás anclado en ti, y eso es magnético. La energía que ya no se sacude por ansiedad, que ya no mendiga validación, que ya no se rompe para encajar, se convierte en el imán más poderoso que existe. Irradiar, en su esencia más profunda, es un acto de amor propio. Es el momento en que decides no abandonarte más, cuando eliges sostener tu luz, aunque nadie la esté mirando. Y cuando haces eso, el universo responde. Ya no te pone a prueba, te refleja. Ya no cierra puertas, abre caminos, porque dejaste de pedir y empezaste a ofrecer. Tu frecuencia se volvió una invitación silenciosa, y quienes estén en sintonía vendrán. No por necesidad, no por esfuerzo, sino por verdad, porque finalmente has regresado. Y cuando regresas a ti, todo florece, todo encuentra su lugar, todo vibra en paz. Tal vez el verdadero milagro nunca fue atraer lo que deseas, sino convertirte en esa presencia que ya no necesita desear, porque ya sostiene, ya irradia, ya es. Jung nos recordaba que el alma florece cuando dejamos de proyectar y comenzamos a integrar. Y si algo en ti se ha quedado en silencio mientras escuchabas estas palabras, si dentro de ti se ha encendido una certeza que no se explica pero se siente, tal vez es porque tu energía está empezando a recordar lo que el ruido del mundo te hizo olvidar, que no hay nada allá afuera que debas perseguir, porque todo lo esencial ya habita en ti. Compártelo con alguien que necesite recordarlo. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que estamos creando aquí no es solo contenido. Es un espacio para reconectar con lo invisible. Y en las próximas reflexiones iremos aún más profundo. Porque tu campo no vino solo a sobrevivir, vino a brillar. Merece paz, merece verdad, merece integridad. Así que suscríbete ahora y acompáñame en este viaje. Nos vemos en el próximo cruce de caminos. Tu energía ya sabe tu propósito en la vida.